Irina, hablábamos recién con Leopoldo Moró, la insólita respuesta que el gobierno a través del secretario, porque ni siquiera el ministro de Justicia, o de Injusticia, Garabano, pero el secretario Abruz dio a al tremendo informe de la ONU, ¿no? Claro, Diego García Sayán fue el autor de este pedido de informes al Estado argentino acerca de distintas situaciones de evidente injerencia, intentos de colonización y de avasallamiento sobre el Poder Judicial. Hemos hablado largamente de esto aquí. Quien presentó la respuesta ante la ONU efectivamente fue el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruz. Presentó esto por escrito, pero además hizo gala de sus argumentos en un hilo de tweets que él se puso a tuitear a título personal. Mirá, presenté esta mañana en Ginebra la nota formal del Estado argentino ante las Naciones Unidas, que pone de manifiesto nuestra preocupación por el accionar del relator sobre la independencia de los magistrados y abogados. En el escrito lo critican al relator de Naciones Unidas, lo cuestionan a García Sayán, un jurista sumamente reconocido, y sigue el hilo de Twitter, donde refleja esto que plantea la presentación por escrito. Vos sabés que es tan insólito el escrito que han presentado, además de contestar algunas de las cuestiones que planteó el relator, que ponen mal algunos datos, como por ejemplo, al momento de cuestionar a los denunciantes, en vez de poner iniciativa justicia, le ponen mal el nombre, le ponen iniciativa judicial. Y lo que tratan de hacer es acentuar que hay un interés político detrás de estas denuncias que se hizo en Naciones Unidas. Y sigue el hilo de Twitter. Señalamos lo inusual de la dureza en el contenido de su pedido de informes a nuestro país, su escasa amplitud en recabar información, la extemporalidad de la presentación y el incumplimiento al principio de confidencialidad. Y el último, este accionar que configura un claro cuadro de excesos en las atribuciones asumidas por el relator, formaron parte de la nota que entregué personalmente ante las oficinas del presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos del prestigioso organismo. Están cuestionando a García Sayán. Es impresionante. Como te decía Gustavo, en la presentación que hicieron por escrito, lo que hacen es atacar a los organismos denunciantes. La Liga Argentina por los Derechos Humanos, del Hombre. No responden nada de las acusaciones que son acusaciones probadas, que existieron, del atropello que ha hecho el gobierno de Macri sobre la justicia, y dedican a atacar a la ONU. Mira, respecto del contenido responden lo que ya han dicho siempre, no contestan nada, pero lo que hacen es un extenso cuestionamiento a estos organismos, a Iniciativa Justicia, que te decía, la mencionan mal como iniciativa judicial. Por ejemplo, exhiben los tweets del doctor Maximiliano Rusconi, diciendo que está condicionado porque ejerce la defensa de exfuncionarios, cuestiones por el estilo. Y también lo hacen, por ejemplo, con Abogados por la Justicia Social, AJUS, que fue quien presentó la primera denuncia. El titular de AJUS, Emanuel de Sojo, respondió. En la necesidad de salir a explicar que la denuncia fue presentada en octubre de 2018, por lo tanto, lejos de ser oportunista electoralmente el pedido de informes, se ha demorado lo suficiente como para hacer un análisis detallado y pormenorizado de todos los casos que le hemos presentado en un documento que tiene alrededor de 500 hojas. También es importante destacar que es el propio gobierno quien filtró el pedido de informes que le hiciera la ONU al Estado argentino, y nos preocupa el ataque a un organismo internacional como es la Relatoría de Independencia Judicial, que le ha pedido este informe al Estado Nacional. Vos sabés que tiene algunos detalles tan groseros, además, este informe, que, por ejemplo, al juez Alejo Ramos Padilla lo ponen como integrante de Iniciativa Justicia. El caso de Ramos Padilla es uno de los casos sobre los que debe responder el Estado argentino. Es
así de absurda la situación y la respuesta que ha dado el secretario Abruz. Gracias, Irina. Ahora después, más adelante te voy a pedir, porque trascendió finalmente el informe de los fiscales, durísimo contra Stornelli, ¿no? Sí, exactamente, Bueno. el famoso informe que proponía el juicio político. Bueno, ahora después me lo vas a contar. Bien, mira, una noticia que me acaba de llegar, que es muy importante, porque me sorprendió a mí hoy. La verdad que no podía creer. Hoy leí en varios portales que Telefónica vendía todas las filiales en América Latina y que abandonaba América Latina. Así estaban los portales hoy a la tarde. Me está llegando una información del propio Telefónica que dice que hoy Telefónica anunció que se reagruparon las operaciones de Hispanoamérica en una sola unidad de negocio con el fin de generar mayor valor y relevancia a la región. Erróneamente se interpretó que la compañía vendía sus filiales en esta geografía. No es así. Bien, vale el comentario porque la verdad que a mí me sorprendió. Digo, la verdad que Telefónica levante y venda en América Latina, bueno, estaríamos ante los peores de los mundos, pero no es así. Muy bien, nos metemos en el debate. Jorge Gallero, buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Recién lo veía que estaba escuchando con atención las palabras del Papa y lo que está pasando en América. ¿Cómo está analizando todo lo que está pasando? Ahora se suma Colombia. Bueno, es el producto esperable de la vuelta de Estados Unidos a la atención al patio trasero, después de la distracción tan larga y sangrienta que tuvo en Medio Oriente, Irak, Afganistán, donde todavía está, ¿no? Y etcétera. Y lamentablemente la vuelta se produce cuando el presidente de Estados Unidos es un personaje tan especial como Trump, tan ajeno a la verdad, en términos de verdad objetiva, discernible, la verdad, por ejemplo, de la cuestión ambiental, que la niega, y en otro plano, la verdad política. Y bueno, parte de las consecuencias de ese movimiento del imperio en decadencia, pero con una enorme fuerza todavía, es lo que estamos viendo. De otra parte está, yo creo que incidiendo mucho, el efecto de la hegemonía de la ortodoxia económica tan fuerte en América Latina, que también hace días definió nuestro más grande científico, Mario Bunge, al cumplir 100 años, en un reportaje en La Nación que recomiendo a todo el mundo. Es imperdible. Bueno. La Nación, revista del domingo pasado. Es un reportaje increíble. Le preguntan por las pseudociencias y Bunge dice, la peor pseudociencia, por ahí empieza a enumerarlas, ¿no? Es la ortodoxia económica. Porque es la que más daño ha hecho. Bueno, en particular en América Latina, volviendo a nuestro tema, está ocurriendo eso. Está ocurriendo eso. O sea, el repliegue por decisión de electorado o forzado de los gobiernos nacional populares resulta en una más fuerte hegemonía del pensamiento ortodoxo que nos está trayendo pura destrucción. Ahora, y es increíble cómo las derechas y cómo estos gobiernos de derecha neoliberales terminan en la represión, porque están terminando todos igual. Es su último argumento. Lo de Piñera está clarísimo. Es terrible. Por eso el Papa, y volviendo al origen de tu pregunta, vamos a preguntar por el Papa. Bueno, el Papa, coincido con vos, pone el dedo en la llaga, señalando su preocupación por Chile y por lo que Piñera está diciendo hoy. Lo que Piñera está diciendo creo que es la primera vez que se mete tan de lleno en una problemática regional. Porque está leyendo bien el Papa, está leyendo que Piñera a corto no ofrece nada. Ofreció algunas medidas económicas que valen 0,4% del PBI, nada, un vueltito para Chile y para cualquier país. Y una reforma constitucional que empieza a funcionar, si funciona, dentro de unos cuantos meses, un tiempo que es enorme para la crisis brutal que está viviendo Chile. Entonces, lo que está ofreciendo es la zanahoria constitucional muy demorada, nada para corto, represión lo que está ofreciendo. Es que no tiene nada para ofrecer, lo que tantas veces dijimos acá. Las derechas no tienen nada nuevo para ofrecer que encante, que seduzca, que lleve a vivir mejor, con felicidad, con armonía, con solidaridad. No ofrece nada de eso. ¿Alcira?
No, coincido con Gallero, es decir, es la confluencia entre un repliegue de Estados Unidos nuevamente sobre América Latina, esto es muy similar a lo que pasó en los 70 después de la derrota de Vietnam, con la diferencia de que en ese momento todavía era una potencia importante. Estoy de acuerdo que en estos momentos es una potencia en decadencia que ha perdido la disputa hegemónica con el bloque chino-ruso. Ahora, sale a felicitar a los ejércitos golpistas. Bueno, pero es peligroso eso. Es que su forma de estar fue, en los años 70, la Escuela de las Américas militar. Como habían hecho un desastre tan grande, lanzaron la Escuela de las Américas judicial, con los Aldo Moro y todo esto que conocemos. Cuando está entrando en crisis esto, pero además está entrando en una crisis económica por el fracaso de los modelos neoliberales en los países de América Latina, pero también en los países centrales, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Este es el tema. Es un momento de repliegue con una crisis económica que puede tender a agudizarse, porque la polarización de la riqueza ha hecho que sea inviable. El 20% de la población mundial concentra el 95,5%. Ese mercado es muy chico, son 1.000 millones de personas en los distintos países del mundo para la presencia de China y para la productividad de las nuevas tecnologías. Y el 80% se reparte el 4% de la riqueza. Y a esa lógica van, entonces es inviable económicamente y por lo tanto van a tener que buscar, porque no tienen posibilidad de dar una respuesta, como le estaba diciendo recién. Lo único que pueden hacer es un intento de represión, pero es inviable también. Entonces, el tema es que esto o se de vuelve... golpe de Estado, ¿Cómo? como hicieron en Bolivia. Pero o de por golpe eso de digo, Estado como en Bolivia. Lo que pasa es que Bolivia es la paradoja, porque es el único país con un modelo exitoso. Sí. Como no fue neoliberal, tuvo 13 años de crecimiento al 4%, tiene un 1,4% de inflación, las reservas son altísimas respecto a su Producto Bruto Interno, es un éxito total. Sí, y la redistribución del ingreso. Claro. Por lo tanto, también se hace inviable. Era un mal ejemplo que había que sabotear. Qué desafío, esto para todos, ¿no? Pero qué desafío para Alberto Fernández. Hugo, buenas noches, ¿cómo estás, Hugo? Qué desafío para Alberto Fernández, qué desafío para ustedes los gremios, sostener ahora un modelo viable de redistribución frente a lo peligroso que muy bien describían Jorge Gallero y Alcira, ¿no? Porque es todo un compromiso. Yo creo que el pueblo argentino encontró el camino a través de una resistencia social que fue organizada, que se mantuvo en el tiempo, y a través de una unidad política que se dio en el peronismo y en el kirchnerismo, para resolver con votos lo que en Chile, lo que en Colombia, con las movilizaciones populares, se están tratando de encontrar una salida, pero no hay la forma de resolver esto a través de los votos. Ahora, está claro que van a empezar a conspirar contra los gobiernos populares que aparecieron en la región. México, contra el gobierno de la Argentina, estos que se dedican a hacer videos mostrando tractores, que muestran los dientes, los empresarios diciendo que ellos ya no pueden ceder más nada. Y el gran desafío que tiene Alberto y que tenemos nosotros, porque tenemos que asumir que somos parte de esta nueva etapa política, es empezar a construir paso a paso una Argentina que reduzca el hambre, que reduzca la desigualdad, que mejore el ingreso, que apueste a generar empleo, que demuestre que la democracia y la libertad existen de verdad cuando el pueblo puede comer, puede ir a la escuela, puede trabajar, que termine con esta historia de que los modelos exitosos son esos que nos decían, vos fíjate, hasta hace 3 meses Chile era un modelo exitoso, Sí. Colombia era el super éxito de la economía y de la macroeconomía, se vinieron abajo las mentiras que nos dijeron durante 4 años, se vinieron abajo, como se vino abajo la mentira de Mauricio Macri. Total. Ahora, acá hay que estar muy atentos porque yo recién lo comentaba, hoy lo escuchaba, inventan ya, por ejemplo, ¿no? Que Alberto Fernández va a subir 35% las retenciones. Claro. Entonces llaman a un dirigente del campo, están tratando de rearmar la mesa de enlace para hacer la punta de lanza de esto que estamos hablando. Sí, claro. La resistencia del macrismo y de las corporaciones que ganaron
contra el gobierno de Alberto Fernández. Digo, frente a eso también hay que estar muy atento a lo que se viene. Eso es minar la democracia. Minar la democracia. Buenas noches. Buenas noches. Es minar la democracia. Porque constantemente están generando situaciones para que la gente esté cada vez más incómoda. Lo que mostraron recién de la respuesta a la Comisión de Derechos Humanos, le faltaba nada más que el sticker "Somos Derechos Humanos", como en la década del 70, cuando vino, en la década del 80, cuando vino la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, verdaderamente han copiado lo peor de la dictadura videlicista y ahora quieren continuar minando, porque están minando. Lo más terrible, mire, hoy a la mañana nosotros empezamos a rastrear datos de cómo estaba, por ejemplo, un kilo de asado. Para tener este concepto, un kilo de asado en agosto del 2015, 40 pesos. Hoy está 300 pesos un kilo de asado. Y aumenta 40% en enero la carne. Es decir, 700% de aumento. 3.900% de aumento de los servicios públicos. Una barbaridad, una destrucción de toda la economía, del bolsillo del consumidor y de las pymes. Entonces eso sigue minando a la sociedad y esta destrucción la continúan ahora con el aumento de las naftas, que va a significar otro golpe. Y autorizaron el aumento de la medicina prepaga, donde muchos trabajadores tienen extensión de la medicina prepaga. Otro problema más, la medicina prepaga llega a 280% de incremento hasta a fines del 2018 y casi 69% acumulativo en lo que va del año y le aumentaron 4 y 12% más. Lo que pregunto, y hay 4 cadenas de hipermercados que han hecho colchones muy grandes en estos últimos meses desde junio para acá, si van a tener la valentía de seguir incrementando como lo están haciendo 15% todas las semanas. Y esto es el campo minado, es como si se hubieran puesto de acuerdo conjuntamente con ese grupo de medios para decirle a la gente, señores, el gobierno que viene esto no lo puede solucionar. Es una mentira tras otra y esto nos tiene que llamar la atención. Sí. Excelente la frase de Francisco de un plan Cóndor. Habrá que ver si no lo están implementando para sacar a la gente con bronca a la calle en pocos meses cuando vean que le siguen asusando a través de los medios como últimamente. Jorge, ¿y cómo ve usted la idea de Alberto de lanzar este acuerdo económico y social? ¿Cree que puede funcionar? Bueno, es un desafío siempre difícil. Creo que no hay modo que en una situación tan crítica como que poner en juego el diálogo entre todos los sectores que tienen que acordar algunas medidas mínimas, algunos límites en algunos casos, sobre una situación de emergencia tan cruda como se ha planteado recién. No hay modo que apelar a la sociedad, obviamente que hay que hacerlo desde un plan de inicio, que está en responsabilidad del gobierno y no tiene sentido exigirle que abra antes del 10 de diciembre. Es otro modo de esmerilar. Sí, están desesperados. Que quieren que abra lo que sea para destruirlo antes que pueda estar en acto, porque no va a estar en acto hasta el 10 de diciembre. Obvio. Entonces, bueno, descartando esa barbaridad de la que el gobierno es cómplice, total, ¿no? Porque usa los medios para encubrir las medidas bárbaras de despedida que está tomando, que son en otro nivel que las de la carne y demás que se dijo recién, pero son muy graves. Por ejemplo, tratar de dejar congelados en la administración pública cientos de militantes de ellos. Tremendo. Y otras que se leen a diario, chiquitos en los diarios, y las peores van a venir los últimos días, porque esas con la firma del presidente van a implicar entrega del patrimonio, van a entrar entrega de negocios, jugando a que el gobierno nos las dé vuelta. O sea, la pluma presidencial de los últimos días va a ser terrible. El próximo gobierno tiene que estar alerta. Bueno, todo esto no está siendo señalado ni mínimamente por la prensa, que sí le pide a Alberto que abra el plan. Y vuelvo a lo del pacto. Alberto no tiene que abrir el plan hasta el 10 de diciembre, en el límite, y tiene que, en la medida que lo permita la discreción y el secreto que tiene que usar para no ser desgastado, tiene que hilar ciertos acuerdos generales que luego se concretarán sobre la base de un plan ya concreto, abierto, efectivo.
eso es lo mejor que uno Bueno, puede esperar. eso fíjese que eso le recomendó, dentro de todo todavía guardan alguna racionalidad, la directora del Fondo Monetario Internacional. Como consejo le dijo, mire, no hagamos nada público de lo que hablemos, porque lo van a tratar de utilizar en su país o a nivel internacional para que algunos pícaros ganen, hagan operaciones. Digo, dentro de todo, tiene cierta racionalidad todavía el fondo, ¿no? Bueno, y los más salvajes en el manejo de la información de este modo son los más audaces de los fondos financieros. Claro. Y los más audaces de todos son los fondos buitres, que van a tratar de nuevamente intentar sacar provecho de la crisis que ya estamos viviendo, ¿no? Sí, sí. Por eso, cuando uno lee en los diarios dominantes grandes fondos de inversión que Sí, recomiendan X cosas, normalmente hay que pensar que hay que hacer lo contrario. Lo contrario, totalmente. Absolutamente lo contrario. O sea, los financistas serios Exacto. con poder internacionalmente están callados en este Exacto, momento. sí, sí, exacto. Es muy bueno lo que acaba de decir Gallero, es muy bueno y hay que seguirlo. Ahora, Alcira, siempre digo que hay que seguir a Alcira Argumedo en las redes sociales porque es impecable en las definiciones, en la memoria. Va a haber que practicar mucha memoria activa a partir del 10 de diciembre, Y sí, frente a las corporaciones que van a estar agazapadas para, como decía Yasky, evitar que le vaya mal al gobierno próximo. Mira, el tema fundamental es que acá tenés, por ejemplo, en el sector rural, hay que tener en cuenta que el sector rural, el 20% de los productores concentran el 80% de la producción y viceversa. Por lo tanto, la política no puede ser para el conjunto. Tiene que ser una política segmentada, coherente, que permita dar respuestas en función de las posibilidades de cada uno de ellos, que fue de alguna manera, creo, el error que se cometió en su momento, que se le dio a los grupos de agronegocios una base social que nunca había tenido. Yo creo que los pequeños y medianos productores tienen las mismas necesidades y hay que darle las mismas potencialidades que a las pymes y a una serie de otros sectores. En cuanto a las corporaciones que se basan en el consumo, creo que no les conviene seguir saboteando porque depende de ellos, porque acá la crisis de la industria no fue solamente de las pymes, fueron muchas grandes industrias Claro. que necesitan una demanda interna, porque la crisis internacional es una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. Entonces es absolutamente irracional que quieran seguir disminuyendo la demanda a través de bajar salarios, etcétera, etcétera. Además hay que preguntarse si Trump está en condiciones, y por eso el Fondo Monetario tan sobrio. Trump está en una situación grave. Sí, 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 con Se medio de un está- juicio político. Eso, lo que él decía, perdieron todas las guerras del eje del mal, fueron un fracaso. Irak, Afganistán, Libia, Siria, Sudán, Somalia, realmente fue un fracaso. Están fracasando en términos económicos. Estados Unidos ya ha frenado su crecimiento después de haber traído nuevamente a muchas de las empresas que se habían ido a China. Pero ahora el bloque chino-ruso vuelve a revivir el BRICS. ¿Esto qué quiere decir? Un mercado del bloque chino-ruso con los 3 mayores países de cada continente. ¿Hay Con que India en Asia, acercarse a ese bloque? ¿eh? ¿Tiene que acercarse el próximo gobierno a ese bloque? Ya, el tema es ¿Ruso-chino? Y no, tiene que negociar para que no te pasen por encima porque es un bloque muy poderoso. Ahora seguimos, ¿eh? Está muy interesante, ya volvemos.